En esta clase vamos a aprender cómo ha evolucionado la visión del trauma y cuál es el nuevo concepto de trauma complejo. En segundo lugar, veremos cuáles son las graves consecuencias de tratar el trauma complejo como si fuese trauma simple, que ya de antemano digo que trauma simple no significa fácil o leve, sino que su manera de producirse es mucho más sencilla que en el complejo. Y finalmente, ¿cuál es la clave para llegar a los pacientes más demandantes, como los de trauma de apego, trastorno límite y trastorno obsesivo-compulsivo? Bien, punto 1. Al principio se culpaba a la víctima, después el trauma se atribuyó al suceso en sí, pero ninguna de estas dos visiones es correcta. Estas dos visiones del trauma han quedado obsoletas, aunque me consta que algunas veces se siguen utilizando en algunas terapias. La historia del trauma empezó centrándose en las características personales de la víctima, a quien se le atribuía debilidad para enfrentarse a los retos de la vida, como una vulnerabilidad intrínseca, algo con lo que la persona había nacido. Así se le acusaba de ser débil ante la vida o de ser demasiado sensible. A partir de 1980, el foco de atención en los estudios del trauma se desplazó desde la víctima hasta el suceso en sí, que por ser impactante, dramático, intenso, provocaba el trauma por sí mismo. Los veteranos de la guerra de Vietnam fueron los que hicieron muchísima presión para que se reconociera el síndrome que padecían, porque después de muchos años, una vez terminada la guerra, muchos de ellos sin secuelas corporales no podían continuar con su vida, no eran capaces de mantener relaciones saludables y no podían trabajar ni estaban totalmente incapacitados. Y en ese momento fue cuando se estableció el trastorno de estrés postraumático por primera vez en el DSM, poniendo el foco en lo que sucedió y dirigido a acontecimientos terribles: bombas, matanzas de guerra, inundaciones, terremotos, etc. Pero hoy sabemos que ninguna de estas dos visiones está completa. En un siglo entero solo se ha desplazado el foco en la causa del trauma desde quién lo sufría como una característica suya hasta lo que pasaba como una característica de la experiencia que lo causaba. Pero no solamente hay que tener en cuenta a quién le sucede, ni tampoco hay que considerar solamente qué es lo que ha pasado. Para saber de qué tipo de trauma estamos hablando, hay que tener en cuenta muchos factores. Las características internas de la persona, qué es lo que ha pasado, pero también hay que considerar cómo reacciona la gente a su alrededor mientras están ocurriendo los hechos. ¿Qué tipo de apego tiene la persona? ¿Cómo le han tratado en su infancia? ¿Cómo la tratan ahora cuando cuenta lo que le ha pasado? Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias del trauma que están presentes en su vida actual? El nivel más sencillo, el trauma de T mayúscula, muchas veces lo denominamos trauma simple, y de nuevo repito que eso no significa un trauma leve, significa que su forma de producirse es simple. Vamos a verlo. Este se produce cuando hay un suceso aislado, con reacciones emocionales muy intensas que la víctima no consigue encajar y con unas consecuencias directas muy dramáticas. Por ejemplo, un accidente de tráfico, una explosión de gas, un terremoto. Antes de que se produjera el suceso, la persona tenía una vida normalizada y a partir del trauma hay cambios vitales que pueden llegar a ser importantes. Entonces, la propia víctima asocia sin ningún tipo de dificultad el suceso con las consecuencias que ha tenido en su vida. Puede sentirse culpable o avergonzada, pero eso sí, todo el mundo la entiende cuando lo cuenta, todo el mundo la compadece, todo el mundo empatiza, le ofrece su apoyo, porque todo el mundo entiende fácilmente que una persona se quede traumatizada por un hecho tan impactante, por algo tan fuerte. Después tenemos el trauma de T minúscula. Este es más difícil de detectar porque se produce cuando hay una situación desagradable o invasiva que produce altos niveles de estrés, miedo, sensación de amenaza y que se repite durante un periodo de tiempo prolongado. Entonces, lo que hace difícil verlo es que los episodios aislados dentro de ese tiempo prolongado no son ninguno de ellos lo bastante intensos como para ser considerados traumas. Incluso la propia víctima no se da cuenta. En realidad, lo que lo convierte en trauma es principalmente el miedo a que vuelva a repetirse, a no poder evitarlo, aunque ya sepamos que va a ocurrir. Y la causa de que no podemos evitarlo es la opresión, bien de la sociedad, bien de la familia o, por poner un ejemplo claro, el miedo a perder tu trabajo si te enfrentas o te quejas de algo que está ocurriendo dentro de tu puesto de trabajo. Claro, la razón por la que no te defiendes es porque si te quejas tienes miedo a perder tu trabajo o a que te compliquen la vida de alguna manera. Y esa es la razón de que no nos defendamos.
Lo cierto es que solo te va a entender una persona que haya pasado por la misma situación. No necesitamos entender lo dramático que puede ser, por ejemplo, un accidente de tráfico. Lo entendemos a la primera. Le dices a una persona que te saliste de la carretera, que diste varias vueltas de campana y te quedaste colgando. Todo el mundo ya en ese momento se echa las manos a la cabeza, pone cara de horror. Lo entiende a la primera. Pero no es tan fácil comprender cómo unas palabras de un superior o unas miradas de arriba abajo cuando alguien pasa por delante de ti pueden causar en esa persona un efecto tan intenso. Un ejemplo característico es el mobbing, pero también puede provocar trauma de T minúscula vivir en un ambiente familiar amenazante, aunque nunca llegue a concretarse en violencia física, o bien también formar parte de una minoría que está siendo atacada, o bien un grupo que está siendo perseguido socialmente. Y finalmente llegamos al trauma complejo. Este se produce cuando en la historia vital de la persona hay trauma de apego, antecedentes de abuso, antecedentes de abandono y sobre todo esto se añade un trauma de T mayúscula, es decir, un acontecimiento negativo de alta intensidad, como un accidente o una agresión, o bien una reiteración de situaciones estresantes, lo que ya hemos visto que se denomina trauma de T minúscula, y todo esto se inscribe en un contexto social, familiar o personal de opresión, como puede ser precariedad económica, racismo, machismo, homofobia, etc. O bien estar inmerso en una relación dañina como las que se tienen con narcisistas o psicópatas o familias disfuncionales. Y aquí la causa principal del sufrimiento es la historia personal de la víctima, es decir, lo que ha pasado antes del trauma reconocible y medible. Ese que todo el mundo puede decir, uy, esto que ha pasado en tu vida es terrible. Porque este sufrimiento anterior, esa historia personal de la víctima, le imposibilita reconstruir lo que ha perdido, o también le hace muy difícil o imposible alejarse de lo que le está haciendo daño o pedir ayuda. Ahí entendemos por qué algunas personas no saben escapar de parejas narcisistas, psicópatas que las están incluso agrediendo y sin embargo se mantienen en el mismo lugar porque lo que ha ocurrido antes en su vida le ha incapacitado para pedir ayuda o para escapar. Entre otras razones, porque la propia víctima no es consciente de la asociación que hay entre lo que le ha pasado con las consecuencias, ya que su autoestima es muy baja y su atribución de culpabilidad es muy alta, hasta el punto de que llegan a tener indefensión aprendida crónica. Y lo peor de todo es que nadie la va a entender nunca. Por mucho esfuerzo que haga intentando explicarse, los demás se centran en los sucesos y en los detalles concretos, por lo que no llegan a comprender su sufrimiento y acaban culpabilizándola por no esforzarse, por ser demasiado sensible o por no defenderse. Seguramente, incluso habrá escuchado alguna de esas frases del tipo no es para tanto, ni siquiera te tocó, si no dices nada será que en el fondo te gusta o algo aún peor. Entonces, ¿por qué no se conoce apenas el trauma complejo? En primer lugar, porque la historia personal de la víctima que la ha hecho vulnerable no se empezó a tener en cuenta como un factor agravante del trauma hasta finales del siglo XX, ya que en ese momento el foco de atención estaba puesto en el suceso en sí y no quedaba espacio para nada más. Todo el mundo investigaba cómo era cuando un trauma ocurría, el sonido, la sangre, la violencia, lo que fuera, y nadie estaba pendiente de la opresión de las personas. Entonces, solo se tenían en cuenta como antecedentes del trauma, pues todo aquello que hubiese tenido relación con ese mismo acontecimiento. Por ejemplo, si el trauma del que estábamos hablando era un accidente, se preguntaba a la víctima por otros accidentes que hubiese tenido anteriormente en su vida o que hubiesen ocurrido en personas cercanas de su familia o de su entorno. Pero en ningún caso nadie le preguntaba ni se tenía en cuenta el apego o las relaciones personales. Esto se veía como otra cosa diferente que no tenía nada que ver con el trastorno de estrés postraumático. En segundo lugar, porque si aún no se tenía en cuenta el factor del entorno inmediato de la víctima, menos aún se consideraba el efecto de la opresión social como el efecto del patriarcado, la precariedad económica o el trato a las minorías. Finalmente, aunque en 2022 entra por fin la CIE 11, donde se reconoció la confluencia de todos estos componentes en lo que hoy denominamos trauma complejo,
aún no está reconocido en el DSM-5, ni siquiera en su edición revisada más reciente, por lo que tenemos por delante la tarea de dar a conocer esta forma de entender el trauma en un contexto vital más amplio y que refleja con más precisión el sufrimiento de estos pacientes, que no necesariamente se circunscribe al suceso dramático en sí, sino que abarca mucho más, incluso a veces toda su vida.